4, en el versículo 4, algo que él escribía a los creyentes de aquel tiempo. Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, escribía lo siguiente y decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo pensaba en ello, hermano, meditando en todas estas circunstancias, en todas estas cosas que les comentaba ahora, de este mundo, cómo se mueve este mundo, la esfera de este mundo. Pensaba en ello y entonces recordaba este versículo de Santiago y le he puesto a este mensaje: la amistad con Dios. Recordando las palabras de Santiago, pensé en esto, en la amistad con Dios, la amistad que nosotros tenemos con Dios, y no porque esto haya sido algo que haya fluido de nosotros o haya sido una determinación de nosotros, sino algo que ha venido de la misma gracia del Señor a nosotros. Y meditando en tantas cosas, pensaba, hermano, que tenemos un gran privilegio, los creyentes, el hecho de poder llegar a tener una amistad con Dios, de haber llegado, de haber sido acercados en amistad con Dios. Yo voy a compartir este tema, hermano, en lo que Dios podía dirigirme con respecto a este tema. Este es un tema que pudiera ser mucho más amplio, pero creo que en cuanto a lo que Dios me guiaba, me podía guiar en su palabra, es algo que nos ha de bendecir si somos hijos. Y lógicamente teniendo en cuenta que como hijos aún estamos aquí en esta tierra y todavía tenemos luchas de toda índole. Estamos rodeados, hermano, constantemente de circunstancias, de situaciones que están allí y vienen para atraernos con propósitos de que nosotros pudiéramos de alguna manera dañar esa amistad con el Señor, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con las circunstancias que nos rodean, con los momentos que podemos vivir en determinado tiempo. La amistad con Dios. Hablando acerca del autor, el Nuevo Testamento identifica por lo menos a unos 4 o 5 individuos, personas con ese nombre, Santiago. Sin embargo, 2 de los cuales, de estos 5 llamados Santiago, 2 de los cuales fueron discípulos de Jesús, y uno de ellos, la Escritura nos narra que era el hermano de Jesús, del Señor. Tradicionalmente, hablar del autor de esta carta de Santiago se ha atribuido precisamente al hermano del Señor Jesús, Santiago, el hermano del Señor Jesús. Evidentemente el autor sería alguien bien conocido en su tiempo, Santiago, y Santiago, el hermano de Jesús, se había
convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén. Fíjese, aparentemente Santiago, cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, aparentemente Santiago era un incrédulo durante la vida terrenal, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Aparentemente lo era un incrédulo. Pues la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en Él, ¿verdad? Eso creo que está allí en San Juan. Acompáñenme, por favor, en San Juan, capítulo 7. Dice, ni aun sus hermanos creían en Él. Hay un título aquí. Permítame leerlo desde el versículo 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos, dice la Escritura, creían en Él. Dice Juan. Juan era uno de los que andaban con el Señor. Juan, el evangelista. Y Juan dio testimonio de esto, fíjese usted. Porque ni aun sus hermanos, dice Juan, creían en Él. Juan conoció a los hermanos de Jesús. Yo creo que sería algo obvio, ¿verdad? De que ellos tuvieron que haber conocido a los hermanos de Jesús, y los hermanos de Jesús conocieron a los discípulos que andaban con Él, a Pedro, a Juan, Mateo, ¿verdad? Entonces, con respecto de lo que le estoy diciendo, hermano, la Biblia nos dice que Santiago era incrédulo durante el ministerio de Jesús. Y resalto esto porque le he dicho que Santiago, el hermano de Jesús, llegó a ser el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Nosotros pudiéramos pensar en Santiago como un pastor, el pastor que estaba a la cabeza, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero de esa congregación de creyentes en Jerusalén, fíjese usted, hermano, la Biblia habla que Santiago, el hermano de Jesús, se había convertido en un líder, y no porque él se hubiese convertido, sino porque sencillamente el llamado se lo había hecho el Señor, porque los ministerios, hermano, son llamados del Señor. El mismo Señor constituye los ministerios. Pablo siempre recalcó en ello, de que él no fue llamado por hombres, que él es apóstol, él era apóstol llamado por Jesucristo, llamado a ser apóstol por Jesucristo, y que él no se había autonombrado. De la misma manera, nosotros debemos de pensar cuando por allá en Efesios, el mismo apóstol Pablo habla acerca de los ministerios, diciendo que el mismo Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros. De modo que este Santiago, hermano, de ser un incrédulo durante la vida de ministerio del Señor Jesús aquí en esta tierra, vemos ahora a un Santiago, hermano, escogido, llamado por el Señor y preparado como un líder de la iglesia de Jerusalén. Digo esto porque mirando algunos versículos, algunos textos en la Biblia, como por ejemplo, si usted va conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 17,
dice, en el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 13, Hechos 12:13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Pedro había sido liberado de la prisión, ¿verdad? Y había llegado de allí, al lugar donde estaban. Dice que esta mujer reconoció la voz de Pedro y tenía tanta emoción, imagínense que no le abrió la puerta. Lo dejó afuera. Dice, sino que corriendo adentro, donde estaban los demás, dio la nueva, o sea, la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjese lo que dice el versículo 17 en su parte B. Y dijo, Pedro dijo a los que estaban allí, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. De alguna manera el hecho de que diga háganselo saber a Jacobo nos da a entender a nosotros que Jacobo ocupaba de alguna manera un lugar, por lo menos el lugar de liderazgo, de alguien que dirigía en la iglesia en aquel tiempo, la iglesia en Jerusalén. El capítulo 15, un poco más adelante, recordando nosotros acerca del problema que hubo con respecto a los gentiles y por la cual se llevó a cabo aquel concilio de Jerusalén de que habla la Escritura. En el capítulo 15, desde el versículo 13, dice, también la Escritura resalta a Jacobo allí, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjese usted que viene hablando Jacobo, que era Santiago. Jacobo Santiago. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Fíjese el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos lo que al parecer a nosotros, hermanos, dice con toda la iglesia, lo que al parecer usted y yo podemos ver allí a Santiago, Jacobo Santiago, como evidentemente alguien, hermano, que tenía un liderazgo en medio de la iglesia en Jerusalén en aquel tiempo. Amén. Tenía un liderazgo en aquel tiempo, aquel que había sido alguien incrédulo y que viendo quizá el poder de Dios a través de Jesús, permaneció así hasta determinado tiempo. En Hechos 21:18 también dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Tal parece que allí se estuviera hablando también de Jacobo como un líder, uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, ¿verdad? Si usted lo lee allí, en ese versículo 18 de Hechos, capítulo 21. Siguiendo en esa dinámica en Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 18, Pablo escribiendo a los Gálatas escribía lo siguiente, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo está narrando acerca de su llamado, de cómo llegó al Evangelio y todo lo que él pudo vivir ese tiempo, ¿verdad? Posterior, inmediato después de su llamado. Y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. A Jacobo. Fíjese usted lo que dice allí. Allí una vez más nosotros podemos ver evidentemente cómo la Biblia resalta a Santiago, Jacobo, el mismo Jacobo, hermano, como alguien que el Señor había levantado, había salvado primero con su gracia, ¿verdad? Había traído salvación, él había tenido una conversión, pero vemos cómo Dios también lo escoge, lo llama a su servicio, en este caso, en un ministerio de los que dice Pablo que el Señor mismo había constituido. En Gálatas 2:9, en esto mismo que Pablo viene hablando, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, fíjese usted, ahora allí está Santiago, Jacobo, no solamente él, sino que Pablo habla de que estaba allí Cefas, que es Pedro, y el mismo Juan. Y fíjese la manera como Pablo escribió a los Gálatas, identificando a esos tres, y ahí estaba Santiago, como columnas, hermano. O sea, líderes. De alguna manera, hablar hoy en día quizá de columnas, algunos se ponen ese nombre y se glorían de ello. Yo, hermano, a través de las Escrituras, pues creo que si de estos hombres se habla en la santa palabra de Dios, es porque fueron hombres aprobados, y aunque de esta manera hablaban, no era motivo de vanagloria. Antes, hermano, esto sumaba el hecho de la gran responsabilidad que tenían ellos como siervos de Dios con la iglesia, a la cual el Señor cada día añadía los que habían de ser salvos. Eran hombres realmente ungidos, usados tremendamente, con el respaldo, la presencia de Dios. Y eso no quiere decir que hoy no tengamos la presencia de Dios, que hoy no hayan hombres de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Pero con respecto al hecho de que la iglesia era naciente, hermano, el poder de Dios y el respaldo que había, la gloria que había, era tremenda en aquel tiempo. Y aún así, esos hombres llamados columnas que eran ungidos por el Señor, que los dones se movían tremendamente en ellos, esas cosas no eran motivo de gloria, de vanagloria, digámoslo de esta manera mejor, de vanagloria. Yo creo que de alguna manera a Pedro, Cefas, el que habla allí, no se le tuvo que haber olvidado nunca el hecho mismo de cuando fue enviado por el Señor Jesús a muchos lugares a ir y sanar enfermos, echar fuera demonios. Y en esa ocasión, dice la Escritura que en una ocasión Pedro con los otros llegaron donde Jesús, y Pedro estaba gozoso, y los discípulos estaban gozosos de que los demonios se les sometían a ellos
Y claro, ellos, pues hermano, en el nombre del Señor y la autoridad que tenían, ellos veían, ¿verdad?, salir los demonios de las personas, de muchas personas. Y parece que eso fue las cosas que más le impactó quizá al mismo Pedro, el hecho de sacar demonios de la gente. Fíjese que creo que Pedro hace de alguna manera un hincapié en el hecho de sacar demonios, ni tanto en el hecho de que se sanaron enfermos, no, sino de que aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús tuvo que decirle, de esto no te gloríes, no te goces tanto de esto. Gózate mejor del hecho de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De modo, mi amado, que esto que le estoy diciendo debiera de convertirse en una lección de humildad para nosotros. Entre más la gracia de Dios nos use, el poder de Dios en nosotros se manifieste en las muchas maneras como la gracia de Dios se puede manifestar. Antes más debemos nosotros, hermano, humillarnos, bajarnos bajo la poderosa mano del Señor, ¿verdad? Y más bien, en lugar de sentir una vanagloria, mejor gozarnos y gloriarnos humildemente en el hecho de que, hermanos, Dios nos tome a nosotros, a pesar de nosotros, como instrumentos que puede usar para tener la alegría de ver cómo la misericordia de Dios sana a muchos, libera a muchos, salva a muchos. Nada debe ser motivo de vanagloria para nosotros. Sí de gozo, pero siempre, hermano, guardándonos de que nosotros mismos estemos atribuyéndonos lo que no nos pertenece a nosotros. Amén. Lo que no nos pertenece a nosotros. En el versículo 12, Gálatas 2:12, seguimos todavía a manera de introducción. Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y aquí Pablo está hablando de Pedro, de una conducta que Pedro estaba teniendo con los gentiles, y que al ver a los judíos que arribaban, hizo como que ya no era, ¿verdad? Y entonces, pues Pablo le tuvo que llamar la atención. Dice, le resistí cara a cara, dice el versículo 11, a Pedro, porque era de condenar, porque comía con los gentiles creyentes, pero cuando vinieron los judíos, se retraía, como que los hacía a un lado, como que todavía había algo ahí en el corazón de Pedro, esa cosita que tenían los judíos para con los gentiles, ¿verdad? Fíjese usted, hermano, ya un Pedro que había predicado ya a lo mejor tremendo mensaje, y muchos se habían convertido. Y ahora mire a Pedro actuando de esta manera, cuando Dios, hermano, en su sola voluntad y potestad y su plan eterno, está involucrando a los gentiles, a la iglesia, ¿verdad? Lecciones que creo que de alguna manera nosotros podemos tomar con respecto a esto, hermano. Gloria al Señor. Pareciera que lo que dice Primera de Corintios 15, vaya a Primera de Corintios 15, en el versículo 7, lo que Pablo escribió acerca de Jacobo pareciera que nos diera a entender de que quizá esta fue la ocasión cuando Santiago llegó a la fe. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y pareciera que aquí, hermano,
Pablo, recuerde que Pablo está hablando aquí acerca de la resurrección de Cristo. Supongo que cuando el Señor Jesús es crucificado, al tercer día resucita. Cuando Jesús es crucificado, el mismo Santiago todavía era incrédulo. Los hermanos eran incrédulos, ¿verdad? Pero pareciera que con lo que dice la Escritura aquí, fíjese, leámoslo desde el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo aquí, como a un abortivo me apareció a mí. Pareciera, hermano, que lo que Pablo está narrando aquí en esta ocasión fuera la ocasión cuando este hombre del que estamos hablando, Santiago, se convirtió al Señor. Y posteriormente a eso es llamado a ser un líder, dice el mismo Pablo, tocante a su conversión. Pablo, después de 3 años, dice que volvió, se encontró con los que eran columnas, así los llama, y ahí estaba Santiago también en esta ocasión. Además de que también se le menciona junto a otros creyentes en Hechos capítulo 1, versículo 14, también si quiere escribir ese versículo allí, Hechos 1, 14. Bien, eso hablando acerca del autor. Hermano, dirá usted de pronto: bueno, pastor, usted vino a darnos a nosotros un sermón biográfico o qué. Amado, me pareció importante hablar del autor, porque el autor es un cristiano igual que usted y que yo. El autor es un hombre igual que usted y yo, con la debilidad en la carne como nosotros vivimos ahora, compartiendo el pensamiento de Pablo y la realidad de la que habla Pablo, de que la vida que ahora vivimos en esta carne, aún en esta carne, ya no la vivimos como antes, sino que la vivimos en la fe y la confianza del Hijo de Dios, estando en esta carne. De la misma manera, Santiago. ¿Y por qué resalto esto? Porque Santiago, hermano, es un hombre de carne y hueso, es un hombre con la debilidad de su carne aún, como todo creyente, pero es un hombre, hermano, que le costó quizá en principio poder creer en el Evangelio, y el hecho de que después de su incredulidad llegar por la gracia de Dios a hacer lo que llegó a hacer, y más allá, el hecho de presentarse como alguien, hermano, que exhorta de una manera fuerte, por decirlo así, a la cristiandad de aquel tiempo. Porque Santiago habla de cosas realmente fuertes, hermano, en cuanto a la ética y la moral, la conducta de nosotros como creyentes, y el hecho mismo de guardarnos de este mundo, de con quién hacemos amistad. De modo que hablar de la carta de Santiago nos lleva, hermano, a descubrir propósito en lo que él fundamentalmente escribió, hermano, y es que esta es una epístola, una carta que, guiada, liderada por el Espíritu Santo en la vida de este hombre, que fue inspirado por Dios,
Fundamentalmente, el propósito de esta epístola es de una manera práctica y ética, lo que tiene que ver con la conducta de nosotros como creyentes. Santiago escribió para refutar el penoso abandono de algunos creyentes, algunos cristianos, el abandono de ciertos deberes que debían tener en cuanto al hecho de la práctica de la santidad, de la ética, de la moral. Y es lo que está haciendo Santiago. Algo, hermano, que está para usted y para mí, creyentes de este tiempo, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Y Dios sigue demandando en nosotros ciertos deberes como creyentes, como cristianos, como gente que ha sido nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La preocupación fundamental de Santiago era el significado, hermano, de la experiencia y la práctica de la fe cristiana. Santiago tenía una gran preocupación en cuanto a esto. Su preocupación fundamental era ello, el significado y la experiencia y la práctica de la fe de muchos cristianos de su tiempo, a los cuales tuvo que exhortar, porque ciertamente encontramos en esta carta de Santiago una serie de exhortaciones a la experiencia de la práctica de la fe, de la conducta. Eso aportó también, hermano, e hizo avanzar a los propósitos prácticos del Evangelio, porque no todo el que se dice cristiano o evangélico hoy lo es. Quizá en el tiempo aquel, cuando Santiago escribió, muchos habrían en medio de ellos que no lo eran, y quizá muchos, sí siendo creyentes, hombres y mujeres llegados a la fe, hermano, habían abandonado de alguna manera la conducta que ciertamente concordaba con lo que decían llamarse. Amén. Comprender de otra manera lógica, escúcheme bien, comprender de alguna manera lógica, y digo lógica porque aunque la Biblia dice que somos gobernados por la ley del Espíritu, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice también que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. No obstante, Dios no ha anulado nuestra voluntad. Más bien ha cambiado en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro interior, el hecho de que nosotros seamos llevados en nuestra voluntad para querer hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor en ninguna manera nos ha hecho robots programados, sino que hay una voluntad dentro de nosotros en la que nos insta el Señor, siendo ya gente a las cuales les ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir, hermano, la vida de Dios. Por eso le hablo de que comprender de otra manera lógica, sin dejar de un lado la veracidad del mensaje de Santiago. Escúcheme bien eso, sin dejar de un lado la veracidad del mensaje de Santiago en este texto, nos lleva a entender que el que quiere la amistad con Dios deberá constituirse en un enemistado con el mundo. ¿Escuchó eso? Amén. Santiago dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjese lo que está diciendo Santiago. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso le digo que pensando de manera lógica y sin cambiar la veracidad del mensaje de Santiago, yo le hablo ahora
cambiando el orden. Y entonces le digo a usted, hermano, porque le estoy hablando de la amistad con Dios, pensando de otra manera lógica, sin dejar de un lado el mensaje, sin distorsionarlo, es como entender que el que quiere la amistad con Dios deberá constituirse en un enemistado con el mundo. Y entiéndame algo, el Señor nos mandó a predicar allá a los del mundo. No estoy diciendo que entonces que constituyéndonos en enemistados con el mundo quiere decir que entonces vamos a dejar allá a las personas. No, porque ciertamente el Señor nos mandó allá al mundo a predicar el evangelio. Pero cuando yo le hablo a usted acerca de esto, hermano, de esa manera, el que quiere la amistad con Dios deberá constituirse en un enemistado con el mundo. Cuando le hablo de la palabra mundo, no me refiero al hecho de desechar a las personas, o tampoco me estoy refiriendo a la misma creación física, sino a la misma esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante, hablando de los hijos de ira, los hijos de desobediencia que son gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Le hablo de esa esfera de mal que funciona bajo el dominio de Satanás en este mundo. Hermano, el que ha llegado al Señor, el creyente, el cristiano, y es lo que está haciendo Santiago. Santiago está escribiendo a creyentes. Y entre las cosas de las que les ha exhortado, de alguna manera lo que le está diciendo, hermano, si usted ha sido llamado, ¿verdad?, por Dios, usted ha sido llamado a amistad con Dios, usted deberá entender que usted ya no debe ser amigo del mundo. Usted debe estar enemistado con la esfera del mal bajo la cual Satanás es el que funciona o tiene a los hombres dominados. Nosotros, hermanos, debemos de ser esa clase de personas que ahora viven en la amistad con Dios. Y aunque estamos aquí en este mundo, hermano, no hacemos parte de este mundo. No hacemos parte de este mundo. Por eso antes de comenzar el mensaje como tal, les hablaba previamente de la experiencia que yo pude vivir después de haber estado ministrando en una iglesia, de ver personas danzando en la iglesia en un fin de año, y luego el terminar esa vigilia y salir y encontrar a las personas que estaban danzando en la Biblia ahora danzando en la fiesta. ¿Ves? Esto no puede ser. Es como el mismo Santiago cuando habla con respecto del hablar, de la boca. Dice que de la boca de nosotros salen palabras para bendecir el nombre del Señor. De esta boca adoramos al Señor, ¿verdad? Alabamos, exaltamos el nombre del Señor. Pero de esta boca, hermano, salen palabras que hieren a los hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Y dice, esto no puede ser, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Quien hace así de esa manera está, hermano, participando de alguna manera de una amistad con este mundo, porque el mundo se mueve así. Por eso Jesús decía en algún momento, dijo,
este pueblo me honra de labios, pero el corazón está lejos. Es lamentable decirlo, pero hasta el sol de hoy, las mismas circunstancias que pudo vivir Santiago, nosotros hoy como iglesia lo vivimos, hermano. Y pareciera que muchos creyentes, algunos creyentes, tienen una doble amistad. Comparten amistad con Dios, pero también comparten amistad con el mundo. Y esto es delicado. Jesús, nuestro Señor, cuando oró allí en San Juan capítulo 17 al Padre por sus discípulos, les dijo: Señor, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Guárdalos del mundo. En el mundo están, pero guárdalos de que ellos caigan como partícipes del mundo. Amén. Guárdalos de eso. Voy a detenerme allí. Voy a detenerme allí esta noche. Amén. Gloria al Señor. Le voy a pedirle a usted que se ponga en pie. No sé si usted recuerde que en alguna ocasión Pedro, creo que era Pedro el que hablaba, no recuerdo si es la segunda carta, sí, la segunda carta. Pedro, hablando a los creyentes, exhortándoles, hermano, Pedro decía que para él no era problema el estarles recordando una y otra vez a ellos, a sus hermanos en la fe, con respecto a conductas que ellos ya quizá sabían. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Creo que es la tarea, hermano, en la que nos vemos nosotros cada día en la suprema necesidad de estar recordando las Escrituras constantemente a nosotros mismos y a los demás, a nuestros hermanos. Como pastores, yo veo a Santiago y le he hablado a ustedes de Santiago como alguien que llegó a ser alguien llamado por Dios a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Pudiéramos hablar de uno de los ancianos, pastor, ¿verdad? En aquel tiempo. Y ve usted cómo Santiago exhorta, hermano, a la iglesia. Algo que yo creo que no fue la primera vez que Santiago tuvo que hablarle a los creyentes. Pues miren nomás ustedes lo que tuvo que hacer Pablo con Pedro. Nada más y nada menos que a quien llamó columna. Y la columna estaba ya haciendo lo que estaba haciendo, ¿se da cuenta usted? Y en esa conducta que Pedro estaba teniendo, estaba cayendo de alguna manera, estaba teniendo de alguna manera una cierta relación de amistad de cómo el mundo obra. ¿Ves? Entonces, no tome a la ligera este mensaje y apenas terminé con la introducción. Hermano, para no prestar atención, usted y yo mientras estamos aquí en este mundo. Y vamos a seguir adelante, si el Señor nos lo permite, el próximo jueves, indagando más sobre este tema. Y sé que el Espíritu de Dios va a estar, hermano, ministrando su vida, ministrando mi vida en este aspecto. Porque la verdad es que
hermano, el mal avanza tan fuerte cada día. Cada día hay más y más presión, hermano. Y nosotros no debemos de olvidar que todavía estamos aquí en esta carne. Y si nosotros menguamos en cuanto a la oración y todos los aspectos que la palabra misma nos enseña, podemos caer en muchos detalles de esto. Y sabe que es lo más tremendo, que a veces nosotros caemos en cosas muy mínimas y quizá no lo discernimos. Y a veces nosotros podemos ver a otros creyentes cayendo en cosas muy pequeñas y no lo disciernen. Y sin darse cuenta están participando de alguna manera en la amistad con el mundo. No estoy hablando de extremismos y religiosidad o fanatismo, porque nos guarde Dios del fanatismo, los extremismos. Por eso nosotros debemos rogar a Dios siempre que nos guíe en la vida que debemos vivir en este mundo, para que no caigamos en el hecho de juzgar, condenar a muchos. Porque, hermano, créalo que en mi caminar cristiano yo recibí de supuestos líderes que estuvieron allí como en principio cerca mío, y me condenaban, hermano, por cosas que en la medida que yo crecí, iba creciendo en el Señor y maduraba en muchas cosas. Después, meditando, me daba cuenta de que esa persona que me estaba guiando, hermano, no desde una perspectiva de la guía del Espíritu de Dios y de la palabra, sino de sus propios conceptos religiosos, extremistas, fanáticos. Porque no se trata de satanizar todo, pero sí se trata de tener el discernimiento. Y al que sabe guiarnos dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, realmente gobernándonos y nosotros dejándonos gobernar por Él. Amén. Que el Señor nos ayude a que cada creyente, cada uno de nosotros, escúcheme bien, jóvenes sobre todo, puedan llegar a discernir lo que realmente es bueno o no es bueno. Termino con esto, recordándole las palabras que el mismo Pablo habló alguna vez a los corintios, y se los digo a ustedes ahora, y es algo que yo también le ruego a Dios eso. Pablo dijo: a mí todo me es lícito, pero no todo me conviene ni me edifica. Y para llegar a la madurez de decir eso, y decirlo no por decirlo, sino desde el conocimiento y la convicción, se necesita el hecho, hermano, de ser personas que realmente tenemos una verdadera amistad con Dios y no con el mundo. Fíjese lo que dijo: todo me es lícito hacer. Todo lo que usted quiera hacer, creyente, hermano, y yo queramos hacer, nos es lícito hacerlo. Pero no nos conviene ni nos edifica. ¿Ves? Vamos a orar, y en el desarrollo de este tema el Señor nos pueda dar luz, que el Espíritu Santo nos pueda dar luz para que Él mismo sea el que convenza a cada uno de nosotros, porque nosotros los hombres no convencemos a nadie. Su palabra lo hace, y el Espíritu de Dios a través de ella es la que lo hace, para que nosotros podamos, quizá de alguna manera, poder decir: nosotros tenemos una amistad con Dios. Aunque no le estoy diciendo que en ocasiones podamos fallar de alguna manera, porque todavía estamos en esta carne. Pero sabe, tenemos la madurez que Pablo tenía. Todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer, pero yo no me voy a dejar dominar de cualquier cosa que no me convenga ni me edifique. Y para eso estaba el Espíritu de Dios en la vida de Pablo, que le llevaba a las Escrituras
y escribía las escrituras en su corazón y en su mente. Señor, te doy gracias por esta noche, por tu palabra, por hablarnos a nuestro corazón. Dios mío, por permitirme hablar de estas cosas, ayudarme a hablar de estas cosas. Y ruego porque en medio de esto el entendimiento sea abierto, Señor, en todo aquel que escuche, y que su palabra, que es viva y que es eficaz, pueda, Señor, seguir perfeccionando en nosotros la vida que usted nos demanda, una vida de santidad en el temor de usted, Señor, para gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén.